Paz y bien, en este domingo número 14 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy nos habla de rechazo, de no creer en Dios. Nos invita al mismo tiempo a cuestionarnos si tal vez nosotros hemos encerrado a Dios en un concepto, en un esquema, y cuando Dios quiere romper nuestro esquema, tal vez nos sea muy difícil creer en Él y aceptarlo. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. El Evangelio de hoy tiene como tema el rechazo y la no aceptación de Jesús, una respuesta contraria a la fe, que escuchábamos en el domingo pasado. Y es que Jesús hoy visita a su pueblo de Nazaret, donde creció, donde fue su infancia. Y a sus parientes y conocidos les es muy difícil aceptar a Jesús. Y es que ellos no pueden comprender su realidad como Mesías y como hijos de Dios porque toda la vida han convivido con Él. Muy diferente de los dos protagonistas del domingo pasado, Jairo y la mujer que padecía flujo de sangre. Nunca habían visto a Jesús, pero dan desde el principio el salto de fe y van más allá de su apariencia humana y externa. Y entonces hoy escuchamos cómo Jesús va a la sinagoga, a la iglesita de su pueblo para hacer la oración, y todos los que lo escuchan se quedan asombrados y se van cuestionando. ¿Qué no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de José, Santiago, Judas y Simón? ¿Qué no viven entre nosotros sus hermanas? Y por lo tanto, la dificultad para los parientes y paisanos de Jesús es que les es difícil aceptar que alguien tan conocido por ellos ahora les pueda hablar con sabiduría y autoridad. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Bueno, pues Él se defiende y les dice: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y las lecturas de este domingo refuerzan precisamente este dicho de Jesús, ya que en la primera lectura el profeta Ezequiel es enviado a un pueblo rebelde que no le hace caso a Dios. Y en la segunda lectura San Pablo habla de los insultos, las necesidades y las dificultades que sufre por Cristo. Y ahora son sus paisanos los que desprecian a Jesús. Y esto, bueno, pues porque ninguno de ellos creyó en Jesús durante su vida terrena. Fue hasta después de la resurrección, con la fuerza del Espíritu Santo, que pudieron entender y creer en Cristo. Y al decir que Jesús es un profeta que no es bien recibido en su patria, está relacionando estrechamente su misión con la de los profetas del Antiguo Testamento. Y así como ellos muchas veces fueron rechazados, incomprendidos y despreciados por su pueblo, es lo mismo que ahora le sucede a Jesús. Y el Evangelio nos dice que debido a la falta de fe de sus paisanos y sus parientes, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Todo lo contrario al domingo pasado, y es que esta es la ironía. En el domingo pasado, el pueblo pagano que no conocía a Jesús pudo, con el salto de fe, lograr la sanación y la salvación. El Evangelio ya casi al final nos dice que Jesús se sorprende de que ellos no hayan tenido fe. Pero Jesús sigue por los caminos, va adelante a otros pueblos, porque la buena noticia del Evangelio y de la salvación que ha llegado a nosotros se ha realizado en Jesús. Y pues bueno, familia, ¿cómo nosotros podemos iluminar nuestra vida y iluminar nuestra situación actual con este Evangelio? Para sus parientes, Jesús es el hijo de María y de José. Es alguien bien conocido y no pueden ir más allá. No ponen atención ni en su manera de proceder ni en su manera de hablar. Y si bien es cierto que Jesús es un hombre como nosotros, en el credo decimos que es hombre verdadero, esto no impide que también lo podamos reconocer como al Hijo de Dios, porque también en el credo decimos Dios verdadero de Dios verdadero. Y esto es muy actual, ya que en nuestra sociedad y muchos de nosotros como católicos, a lo mejor solamente nos quedamos en un aprecio muy humano de Jesús. A lo mejor solamente vemos a Jesús como un buen maestro, alguien que nos da buenos consejos para que vivamos bien en este mundo, que nos portemos bien, que le hagamos caso a nuestros padres, que respetemos al prójimo, que hagamos obras de caridad.
pero solamente nos quedamos en un plano muy humano y terreno de Jesús, algo así solamente como un buen maestro que nos da buenos consejos. Y necesitamos abrirnos a la vida verdadera que Él nos da. Necesitamos reconocerlo a Él como al Hijo de Dios, al Dios de la vida y al Dios de nuestra vida. Porque si no damos ese salto, muy bien nos podríamos quedar en la actitud como la de sus paisanos, que nos hacemos una idea de Dios, encerramos a Dios en una idea o en un concepto, y cuando Jesús no se ajusta a esas ideas y conceptos que nos hacemos de Él, lo rechazamos. Porque somos nosotros los que juzgamos cómo tiene que actuar Dios y cómo tiene que hacer las cosas. Sin embargo, los caminos de Dios no son nuestros caminos, y lejos de cuestionar la voluntad de Dios, tenemos que aceptarla. Y por otra parte, creer en Cristo, pertenecer a la Iglesia, no está de moda en la sociedad. Tanto Jesús como la Iglesia actualmente no tienen buena fama. Y el camino de fe, más que ser un camino que nos conduce a la vida verdadera, el camino de fe actualmente se ve como absurdo, como sin sentido y como una atadura que me impide vivir en auténtica libertad. Y pues bueno, esto no es algo nuevo. Ya el profeta Ezequiel dirige su mensaje a un pueblo rebelde. Al final al pueblo les incomoda el mensaje del profeta y les incomoda el profeta mismo. Si tal vez nosotros creemos en Dios, en el Hijo de Dios, pero tal vez nos hemos hecho ya una idea cerrada de Él y hemos querido encerrar a Jesús en un esquema, dejemos que Él rompa nuestros esquemas, dejemos que Él se nos manifieste completamente cuál es y reconozcámoslo a Él como al Hijo de Dios y al Señor de nuestras vidas. Solo de esta manera tendremos un encuentro auténtico y profundo con Él. Y por otra parte, que nuestro testimonio de fe en el Hijo de Dios pueda ser una respuesta creíble para una sociedad alejada de Él y que no nos rindamos ni siquiera con los más cercanos de nuestra familia, ya que Jesús nos enseña a salir adelante en medio de la falta de fe de quienes están a nuestro lado. Yo soy Fray José Leiva y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.